Hola, buenos días. Los arquetipos son energías cósmicas, poderosas, invisibles, que nos gobiernan desde el inconsciente. Son diferentes formas de actuar y de ser en la vida que actúan en nosotros y que escapan de la conciencia. En cambio, los estereotipos son también diferentes formas de actuar, de ser y de mostrarse en el mundo, pero que están fabricados en la cultura. Están fabricados desde la sociedad, desde la moda a veces, desde el consumismo, siempre desde la cultura de la autoimagen. En cambio, los arquetipos no. Los arquetipos son formas de actuar y de mostrarse ante el mundo que vienen del cosmos, que vienen de la noche de los tiempos y que nuestros ancestros ya traían consigo, cosa muy diferente de los estereotipos. Los arquetipos escapan de la conciencia, como digo, escapan de los deseos, de las modas, no tienen nada que ver con eso y vienen desde siempre con nuestros ancestros, pero mucho más tarde se explicaron bajo el contexto de los dioses de diversas mitologías, sobre todo la griega. Hay muchos arquetipos, están estudiados y catalogados en base a la mitología griega. Y muchos mitos dan nombre a esos arquetipos. Cada uno de nosotros tiene un arquetipo, a veces siempre es el mismo, a veces va cambiando con los diferentes momentos vitales de nuestras vidas. Y siempre es bonito descubrir y saber cuál es tu arquetipo, o quizás cuál es la mezcla de ellos, o comprender cuáles son los arquetipos de los demás, porque esto da la posibilidad de cubrir con un manto de comprensión ciertas actitudes o formas de actuar que a veces no comprendemos o nos resulta muy difícil entender. Podríamos decir que si entendemos este mundo de los arquetipos, ante una acción de otra persona podemos decir, no es él quien ha actuado así, son los dioses que gobiernan los hilos de su vida. Desde la biodanza trabajamos con unos 20 arquetipos más o menos. Uno de ellos es Hefestos, un personaje, un mito que da nombre a un arquetipo. Es quizás el más representativo que puede encarnar la vida de Ludovico van Beethoven. Vamos a hablar un poquito de Hefestos, Hefestos con H. De Zeus nació Atenea. Atenea es la diosa de la inteligencia y de las artes de la guerra. Por eso Zeus le parió de su cabeza, de la cabeza de Zeus salió Atenea. Pero fue Hefestos, también hijo de Zeus, quien abrió la cirugía necesaria para que Atenea naciera así, de su cabeza. Así, de los dos hermanos, Atenea fue la diosa de la guerra y Hefestos fue el dios de la forja, que fabricaba armas para la guerra. Hefestos nació con cojera, lisiado, encorvado, nació siendo realmente un ser bastante feo. De hecho, fue rechazado por su madre. Eso es un trauma grandísimo, ser rechazado de niño por tu propia madre. Tanto lo rechazó que lo tiró por un barranco apenas nació. Y ahí, en esas vueltas que dio al caer, quedó cojo de por vida. Tenía los pies tan deformes que cuando dejaba una huella en la arena no se podía distinguir si iba o venía. Era realmente amorfo. Fue motivo de burla y de escarnio por parte de dioses inmortales durante toda su vida. Sin embargo, eso no le impidió ser el herrero y artesano de los dioses, fabricando tronos de oro para los mismísimos dioses del Olimpo, fabricando, por ejemplo, el escudo de Atenea,
las sortijas y las joyas que llevaba Afrodita. Entonces, ¿quién tiene el arquetipo de Hefestos? Aquellas personas que son capaces de transformar su dolor en belleza. Es algo parecido a esa palabra que ahora está tan de moda, la resiliencia, ¿eh? Es más que eso. Es la transmutación del dolor en belleza. Es la posibilidad de haber transitado por el infierno y de eso crear algo hermoso. De eso crear belleza para ti y para los demás. Es un arquetipo que no todo el mundo desea tener, pero en cierto modo todos tenemos. Pues todos hemos, digamos, bregado en la vida y todos, de una manera u otra, intentamos crear belleza para los demás o para nosotros mismos, al menos con una sonrisa, al menos al maquillarnos por la mañana. Todos tenemos vicisitudes a veces desagradables en la vida, pero todos, en mayor o menor medida, también procuramos belleza para los demás. Un arquetipo interesante. Beethoven tuvo toda su vida este arquetipo de Hefestos, con un padre que le violentaba durante todas las noches que tuvo su niñez, y con eso creó las más bellas melodías y sinfonías que la humanidad ha escuchado nunca. Esa capacidad de transmutar el dolor en belleza es propia de muchos grandes artistas. La primera representación de su única ópera tuvo poquísimo público porque justo ese día las tropas invasoras de Napoleón entraron en Viena y pareciera que ese hecho doloroso fuera el pistoletazo de una febril actividad creadora con multitud de sinfonías, oberturas, sonatas. Cuanto más sufría y peor le iba, más sacaba capacidad de creación. Es un poco lo mismo que ocurría con otros grandes creadores. Por ejemplo, Goya vivió los horrores de la Guerra de la Independencia en España y de ahí hizo sus mejores grabados. Por ejemplo, Van Gogh iba a las sepulturas, a los cementerios, a las sepulturas de sus seres queridos y hundía las manos en la tierra, en el humus, cerca del cadáver, y de ahí directamente con esas manos iba a pintar sus cuadros. Si sientes que has sufrido mucho, si sientes que has transitado por diferentes desgracias, fracasos, dolores, y no eres capaz de ofrecer nada al mundo, evoca a Hefestos, evoca al arquetipo de Hefestos, porque todos tenemos dentro un Hefestos capaz de, cuando está profundamente herido, humillado, traicionado o rechazado, superar todo eso a través del trabajo creativo, en el refugio de su forja interior. Y en ese fuego íntimo, Hefestos procesa una gran alquimia, conectándose con los sentimientos profundos, ocultos, y creando una belleza que nace del dolor. El dolor sirve de guía para encontrar un lugar en el mundo donde podamos reconciliarnos con las inclemencias del tiempo y de la vida y producir belleza a partir de ellas. Entonces, Hefestos es esas personas que viven con heridas, con dolores, pero también con predisposición para salir del victimismo y crear algo con ello. A veces los grandes maestros que pregonan cómo debería ser el mundo están muy lejos del arquetipo de Hefestos. Es también un arquetipo muy interesante a invitar a que despierten los participantes de biodanza. Yo recuerdo que a nuestras clases vino una vez un hombre, un tal Roberto creo que se llamaba, y tenía baja autoestima,
rechazaba su lugar de origen, tenía cierta vergüenza de sus padres y hasta cambió su nombre por un nombre de estos hindúes en un intento desesperado de huir de sí mismo. Se creó una máscara perfecta para huir de sí mismo y para ser aceptado en los ambientes que frecuentaba, entre ellos las clases de biodanza. Y en un taller que hicimos de mitos y arquetipos relacionado con este tema de los arquetipos, previo a un extenso trabajo de apertura, de abandono, le invité a danzar la danza de Hefestos, una danza lenta, sensible, que poco a poco va ganando confianza hasta alcanzar el triunfo, ¿no? Y ahí se dio cuenta de que su historia era única y su gran valor fue el haber llegado hasta donde estaba en ese momento, haber superado todas las dificultades y incluso el lugar que pasó en la infancia. Así asumió su pasado, se reconcilió con su vida, descartó la idea peregrina de cambiarse de nombre para huir de lo que realmente ha sido. Abrazó y aceptó su propio nombre como el mejor de todos y encontró en el grupo la medicina para sus heridas más invisibles. Transmutó sus penas y creó bellísimos poemas que nos regaló al día siguiente, emocionándonos a todos. Otros arquetipos que puede encarnar Beethoven es Quirón, el sanador herido, el centauro Quirón, que a diferencia del resto fue un gran educador de la música, del arte, de la caza, de la moral, de la medicina, de la cirugía, y también fue rechazado esta vez por su padre. Fue abandonado desde pequeño y Quirón representa eso, representa la herida, el rechazo, el abandono, la exclusión, la traición, una herida que queda abierta para siempre en el alma. Y ese es el arquetipo de Quirón, una herida con la que tenemos que aprender a vivir toda nuestra vida, curándonos constantemente, ¿no? Como hace biodanza, buscar situaciones, ambientes, personas que ayuden a curar tus heridas más perennes. Otro arquetipo de Beethoven podría ser el ave fénix. Este es de la mitología egipcia, no es griego. El ave fénix es un águila roja de colores dorados, púrpura, impresionante, maravillosa, que nos trae la muerte y el renacimiento, que se consume en sus propias cenizas, renace y cuántas veces, ¿verdad? Nosotros hemos entrado en la caldera de la transformación, de la existencia y a la vez salimos renovados. Esa idea, esa posibilidad de muerte y renacimiento se nos ha privado en esta cultura de ello. Otras culturas lo tienen muy en boga, muy convencidos, pero esta nuestra se nos ha privado de ello. Se nos ha privado la posibilidad de sentir y creer en la muerte como un camino para el renacimiento. La cultura no nos permitió tener esta idea. Mi amigo Valentino decía que morimos varias veces en la misma vida. ¿Cuántas veces hemos necesitado un cambio, una transformación en nuestra existencia, donde se produjo un caos, una separación o un cambio de gente, de lugar, quizás un cambio de trabajo? Y la verdad es que a veces uno se ve en esa coyuntura, ¿verdad? En esos cambios, en esa transición y asusta un poco, ¿no? Uno se siente débil, se siente vulnerable, es un camino difícil. Pero después aparece una energía de renovación extraordinaria. Es decir, los cambios se producen y uno sale con una nueva mirada, con unos nuevos ojos, más fortalecido, más seguro, más sabio. Beethoven encontró
energía para reinventarse, para renacer en los diferentes tipos de muerte que visitaron su vida. Y hay que entrar en ese caldero de la transformación, en esa alquimia que se produce en el fondo del alma, donde nada externo gobierna dentro de ti. Y el ave fénix ahí empieza a reestructurarse y a salir de sus cenizas, a reencontrarse, a rearmarse, a buscar la armonía de su propio cuerpo y a salir de una forma inocente y más sabia a una nueva vida. A conectar con la vida, con las personas, con el misterio del vivir. Por todo ello, la vida de Beethoven puede ser una vida de biodanza. En cuanto a la vitalidad, Beethoven murió a la edad de 57 años. En su época, la esperanza de vida era de 35,6 años. Es decir, vivió casi el doble de la esperanza de vida. Es como si hoy alguien viviera 150 años. Tenía casi el doble de su esperanza de vida actual. Sorprendente, teniendo en cuenta la peste, la sordera, los malos tratos. En cuanto a la creatividad, el arquetipo de Festos. A partir del dolor, de la visión de la muerte, de los maltratos, de la guerra, de la peste, Beethoven compuso 138 obras, entre ellas una ópera, 9 conciertos de solista, 16 sonatas, obras para piano. En cuanto a la afectividad, estuvo durante años enamorado de Josefine, una condesa, pero las rígidas restricciones morales de la época, la estricta separación que había entre la nobleza y el pueblo impidieron que estuvieran juntos. Y de esa frustración también salieron sus mejores obras. En cuanto a la sexualidad, es famosa en los biógrafos de Beethoven su amada inmortal, que lo repetía mucho en sus escritos. Pero todo lo que ocurrió entre ellos está envuelto en un halo de misterio del que apenas se sabe nada, más que su propia existencia, esta amada inmortal, que la escribía en frecuentes cartas. En cuanto a la trascendencia, a pesar de todas las penurias, enfermedades, discapacidades y sinsabores, Beethoven supo levantarse de todos aquellos problemas amenazadores y de una posición más elevada ante la vida, una posición de trascendencia, nos dejó unas músicas que, como la propia biodanza, eternamente deleitarán a toda la humanidad. Por eso, Beethoven, una vida de biodanza.